Muy buenas noches, amados hermanos de Comunidad Vidas Transformadas. Cordial saludo. Nuevamente aquí, los miércoles, en nuestro tiempo de discipulado. Eh, ya a este nivel del discipulado ya le hemos enseñado muchas doctrinas y muchas bases a los nuevos creyentes para que estén firmes en el Señor. Ya los hemos bautizado, ya le hemos enseñado a orar, a leer la palabra, a dar, a amar al prójimo, a perdonar. Y ya realmente a esta altura los nuevos creyentes saben quiénes son en Cristo, que son hijos de Dios y todos los privilegios que tienen como hijos de Dios. Y también saben que lo importante que es también para ellos y para el Señor que sus familias también sean salvas. Entonces les vamos a enseñar y los vamos a guiar cómo pueden ganar a sus familias y cómo ganar también a otras personas diferentes a su familia, como puede ser familiares cercanos, compañeros de trabajo, universidad, colegios y amigos, vecinos. Entonces les vamos a enseñar cómo compartir la palabra. Recuerde que la gran comisión es para todos. Es el mandamiento del Señor y ese es nuestro texto base que hemos tenido durante todo este tiempo de enseñanza de discipulado. Recuerden nuestro texto, Mateo 28, verso 19-20. El Señor dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces sabemos que el Señor está con nosotros, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos guía, nos da sabiduría y nos enseña también cómo orar o cómo compartir el Evangelio. Tal vez un cristiano nuevo de 6 meses, un año, no tiene la experiencia suficiente de cómo compartir el Evangelio. Por tanto, nosotros como padres espirituales, como líderes, les vamos a enseñar cómo hacerlo. Muchas veces ellos quieren que nosotros los acompañemos a testificar a su familia del amor de Dios o a alguien conocido. Entonces nosotros vamos a hacer ese acompañamiento, cómo enseñar a un nuevo creyente para que también pueda ganar a su familia. Ve algo bien importante que el apóstol Pablo le enseñó a su discípulo Timoteo. Recuerdan que Timoteo era un discípulo de Pablo. Y si ustedes buscan en sus Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, algo que Pablo le decía a su discípulo Timoteo, le decía: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vemos que Pablo le hablaba a su discípulo Timoteo. Encontramos aquí una escala en la forma de discipular. Pablo, Timoteo, hombres fieles y hombres fieles, personas idóneas. Estamos encontrando 4 niveles que puede ser el pastor, sus líderes, los nuevos creyentes y los nuevos creyentes a sus familias. Entonces yo siempre he dicho que el evangelio es como una carrera de relevos. Empezó el Señor, siguieron sus discípulos, sus apóstoles, la iglesia, y ahora somos nosotros quienes llevamos la palabra. Y es nuestra responsabilidad que la nueva generación, que las futuras generaciones también conozcan del Señor. Entonces nosotros, ahora que somos los creyentes, tenemos que compartir el Evangelio para que en el futuro nuestras nuevas generaciones, hijos, nietos, bisnietos, también conozcan del Señor. Entonces Pablo está diciendo: lo que has oído de mí. ¿Qué escuchó Timoteo de Pablo? Compartir el Evangelio. Recuerda que Pablo era un misionero que iba por todas las regiones predicando el Evangelio, empezando desde Israel, pero salió de su tierra, de Israel, y fue a los gentiles a predicar el Evangelio. Entonces vamos a nuestros nuevos creyentes que estamos discipulando, lo vamos a enseñar a que ellos también lo hagan.
Primero los vamos a acompañar, nos van a ver hacerlos, después los acompañamos, ellos lo hacen y después lo harán ellos solos. Pero lo importante es que nosotros les demos herramientas, les demos material, le enseñemos cómo hacerlo, ¿verdad? Porque a veces queremos testificar del Señor y no sabemos cómo. A través de la palabra hay versos claves, por ejemplo, en Hechos 4:20, algo que decían los discípulos, decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, cuando hemos conocido al Señor, cuando las personas, estos nuevos creyentes, ya han visto el amor de Dios, han visto su perdón, entonces ellos tampoco pueden dejar de decir y contar las maravillas que han visto del Señor. Cuando uno está nuevo en el Señor, uno quiere que toda su familia sea salva también, por eso uno quiere compartirle a sus seres queridos, a sus amigos. Es como un niño que se le regala un juguete nuevo, quiere compartirlo con todo. Cuando estamos nuevos en el Señor, en ese primer amor, también queremos que toda nuestra familia conozca al Señor y sea salva. El Señor les decía en Mateo 10, 7, 8, cuando envió a sus discípulos a predicar, recuerda que el Señor los mandó y les dijo, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué debemos predicar? Que el reino de los cielos se ha acercado, que Jesús. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Entonces, qué importante que le enseñemos al nuevo creyente que esa autoridad que el Señor le dio a sus discípulos, nos la ha dado a todos aquellos que hemos creído. De hecho, está ahí Marcos 16, versículo 16, ahí el Señor lo confirma. Dice, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Que está hablando de salvación por creer y está hablando de ser bautizado. Dice, más el que no creyere será condenado. Pero dice el verso 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Para quiénes son las señales? Para los que creen. Y aquí estamos discipulando a nuevos creyentes. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, nos dio poder sobre los demonios. Hablarán nuevas lenguas, habla del bautismo del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, autoridad. Si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces todo el poder que tuvo en Cristo está ahora en la iglesia. Y nosotros les vamos a enseñar a los nuevos creyentes que para ellos también es ese poder. Marcos 5:19, vea lo que dice la palabra. Dice, mas no se le permitió, sino que le dijo, ve a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces Jesús le está enseñando aquí. Está hablando del endemoniado gadareno, que fue libre de demonios, lo liberó el Señor, él dijo, no me va a seguir, vaya a tu casa y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Esto es testificar. Todos los nuevos creyentes también los animamos para que ellos también vayan y cuenten a su familia lo que el Señor ha hecho con ellos. Hechos 18, verso 9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Entonces, algo encontramos es que a veces hay temor en el nuevo creyente de hablarle a su familia, de testificar del Señor, pero a veces el temor viene por inseguridad porque no saben la forma exacta de cómo hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros como líderes o como padres espirituales es enseñarlos cómo poder testificar de el Señor. En Hechos 11, versos 13 y 14 dice que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, a través de la escritura vemos cómo el Señor quiere de que testifiquemos, pero cómo animemos también a otros de cómo testificar de la palabra de Dios. Aquí está hablando, la historia habla de Cornelio, ¿verdad? Cómo un ángel habló con Cornelio, después el Espíritu Santo habló a Pedro, y cómo hubo un puente, un acuerdo para que Cornelio y su casa conocieran del Señor. Y cómo Pedro vino y efectivamente predicó la palabra, y Cornelio fue salvo con toda su familia. Además, Cornelio había invitado
algunos amigos. Entonces, el nuevo creyente es un buen contacto para que invite personas, lo puede invitar a la célula, a su grupo familiar o a la iglesia. También puede, a veces ellos dicen, no, todavía no tengo la capacidad de predicarles, pero lo voy a invitar al lugar de la congregación donde el pastor o el líder puede predicar la palabra. Entonces, es un trabajo que lo pueden hacer ellos, pero necesitan apoyo, necesitan que haya un mentor, alguien que los esté guiando, los esté enseñando y los esté apoyando para que ellos no se sientan solos, ¿verdad? Recuerde que ellos son bebés espirituales y necesitan de un padre. Algo bien importante como para animarlos un poco, porque como para a veces el temor nos visita a todos y en ciertos momentos tenemos temor de compartir la palabra. Recuerde lo que dice 2 de Timoteo 1:7, algo que dice el Señor, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es bien importante que, aunque como humanos tenemos temor, el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Entonces cuando lo enseñamos a declarar la palabra, dice, el Señor no me ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces les estamos animando a que vayan y compartan el Evangelio a su familia. Recuerde que la promesa dice en Hechos 16, verso 30-31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que la voluntad de Dios es que la salvación llegue a toda mi casa. Eso sucedió cuando Pedro predicó allí en la casa de Cornelio. Estaba con toda su familia y aún amigos y familiares cercanos los invitó aquel día para escuchar la palabra de Dios. Y sabemos que allí todos creyeron, todos fueron bautizados en agua, pero aún todos fueron bautizados aquella misma noche con el Espíritu Santo. Entonces, algo que debemos animar a nuestros nuevos creyentes, que Dios está a nuestro lado, que no somos nosotros, es Dios que va a hablar a través de nosotros, que el poder de Dios está en nosotros y que es la palabra de Dios la que transforma a la persona. Entonces, vamos empoderados primero porque Dios va con nosotros, pero también le vamos a hablar a estos nuevos creyentes de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Algunos creyentes dirán, pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Usted me manda que le predique a mis amigos, a mis vecinos, pero ¿cómo lo hago? ¿De qué manera empiezo? ¿Cuál es la forma? ¿Y qué le vamos a enseñar? A usar la palabra, ¿verdad? Hay muchos versos claves en la palabra que se nos facilita cómo guiar a una persona a Cristo, ¿verdad? Eh, es la palabra la que convence, es la palabra que, como dice, de doble filos, que penetra a lo más profundo. Cuando hablamos la palabra, el Espíritu Santo empieza, dice, a rearguir sus conciencias, sus corazones y a convencer de pecado. Muchas veces cuando predicamos de la palabra, las personas lloran, se arrepienten y el Señor hace cosas, pero es el Espíritu Santo que está trabajando en sus corazones, ¿verdad? Recuerde que el Señor nos dijo que Él no nos dejaría huérfanos, que enviaría el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros. Y el Espíritu Santo hace equipo con nosotros, la iglesia, para predicar la palabra. El Señor no nos dejó huérfanos, pero el Espíritu Santo vino para ayudarnos, a darnos sabiduría, a darnos poder para poder predicar la palabra, para que mucha gente crea y se arrepientan, porque recuerden que la voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos y escapen de la ira venidera. Entonces le vamos a dar herramienta. Primero, la verdad del amor. Le vamos a algo que el mundo debe saber, es que el Señor les ama. Del amor de Dios, no le vamos a hablar ni les vamos a enseñar de que les hablen del apocalipsis, del fin del mundo, del infierno, de que se arrepientan, generación de víboras. No, les vamos a enseñar del amor de Dios y que ellos hablen, prediquen primeramente a su familia del amor de Dios. Recuerde que es el amor es el que convence, ¿verdad? El amor de Dios. Un verso bien importante es Juan 3:16. Aquí habla del amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios el mundo. Está hablando del amor del Padre. Dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí lo vamos a llevar a que Jesús vino efectivamente y dio la vida por nosotros. Pues, es un verso que habla del amor de Dios. Hay gente que piensa que Dios es un Dios bravo, que solo está ahí dispuesto a condenarlos y a mandarlos al infierno. No, Dios vino a salvarnos.
Jesús dijo, yo no vine a perder las almas, sino vine fue a salvarla, y a dar mi vida por vosotros. Y si Jesús dio la vida, es una prueba de amor. Entonces, ese sería un primer punto, ¿verdad? Un segundo punto sería que la gente sepa que todos hemos pecado, ¿verdad? Que lo que nos separa de Dios es el pecado, pero que la fe en Jesucristo nos acerca a Él. Por ejemplo, un texto bien importante que podemos utilizar para evangelizar o para enseñarle a estas personas para que le hablen a sus familias, Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, puesto que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la fe en su amado Hijo Jesucristo. Entonces, número uno, el pecado nos aparta de Dios, pero la fe en Jesucristo nos acerca nuevamente al Padre. El pecado nos tiene separados de Dios y todos hemos pecado y estamos destinados al castigo. Pero la buena noticia es que Jesús vino, pagó por nuestros pecados y ahora ya no vamos a castigo. Si creemos en Él, nos arrepentimos delante de Él, somos perdonados, nuestros pecados son limpiados con su sangre, ya no vamos a condenación, sino que ahora seremos hijos de Dios. Es un buen texto para predicar el Evangelio, Romanos 3:23. En Romanos 5:8 es otro verso bien importante que nos habla la palabra de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dos cosas, el amor de Dios y nuestra condición de pecadores. Que somos pecadores y que el pecado nos lleva a condenación. Pero la buena noticia es que Cristo vino y pagó por nuestros pecados. Y lo demostró ¿cómo? Dando su vida por nosotros. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que el Señor no esperó que nosotros nos arrepintiéramos, sino que antes de arrepentirnos, Él vino, dio su vida y nos puso su sangre para expiar nuestros pecados, para perdonarnos. Entonces, son versos bien importantes, ¿verdad? Son versos que nos están guiando, nos están ayudando como guiar a una persona de una manera muy fácil a recibir al Señor. Y vamos a hablar del amor, de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Ahí mismo en Romanos 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no está hablando igual que el pago del pecado es muerte. Si una persona muere en pecado y no se arrepiente, va a muerte o a condenación eterna. Dice, pero el regalo de Dios, dádiva, o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es algo bien importante que la gente dice, no, yo tengo mi religión, soy católico, apostólico, romano, tal de allí, esto y lo otro. Pero la religión de nadie es salva, nadie es salvo por una religión. Lo único que nos garantiza ser salvos es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que en Cristo Jesús tenemos vida eterna cuando lo reconocemos a Él y reconocemos nuestros pecados. Entonces, ¿qué le estamos ayudando a nuestros nuevos creyentes? A llevar un buen mensaje de salvación a una persona nueva, ¿verdad? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, es un verso muy conocido. Juan 14:6. ¿Ustedes saben qué dice Juan 14:6? Si no lo saben, la Biblia aquí lo dice. La Biblia dice que Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Habla de tres cosas: el camino al Padre, la única verdad, solo en Jesucristo hay verdad, porque Él solo nos puede salvar, ¿cierto? Y la vida, ¿qué quiere decir? Que solamente en Él tenemos vida. Entonces, eso es lo que dice Juan 14:6, no lo he encontrado, pero aquí está. Para que usted mire en su Biblia y lo use estos versículos para poder evangelizar a su familia. A veces no sabemos evangelizar, le hablamos de cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Pero aquí lo que estamos guiando es para que sepan cómo dar un buen mensaje de salvación. Entonces Juan 14 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Dice, nadie puede ir al Padre
a través de mí. Entonces la verdad del arrepentimiento es para volver a Dios, eternos, arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos 3:19, vean lo que dice Hechos 3:19. Recuerda que en Hechos 3:19 que estaba predicando allí era el apóstol, pero después del día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro predicó y en aquel día se convirtieron 3,000 personas. Pero cuando Pedro estaba predicando, le dijeron, Pedro les dijo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Entonces la gente dice, bueno, si Jesús es el camino, si Él murió por mí, si yo soy pecador, ¿qué debo hacer? Arrepiéntase y reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Esto es bien importante, reconocer a Jesús como su Señor personal. Otro verso bien importante que nos va a ayudar mucho es que está en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10 y verso 9. Es un verso que lo conocemos mucho porque nos dice la escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice el verso Romanos 10:8. Este es bien importante lo que dice. Nosotros lo discernimos y lo enseñamos y lo guiamos para que ellos compartan estos versos. Va a ser muy fácil al nuevo creyente ganar a su familia para Cristo porque lo está haciendo a través de la palabra de Dios. Resulta que la mejor forma de evangelizar es usando la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra. Dice, ¿dónde está la palabra? Dice, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, que predicamos una palabra de fe. ¿Qué es lo que predicamos? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, habla de confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón, dice será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificados, dice, para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. La escritura dice, verso, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Entonces dice, ¿qué debo hacer? La persona dice, bueno, ya usted me dijo que Jesús es el camino, que Jesús es la única verdad, que mi religión no me sirve, que mi pecado me separa de Dios, que si me muero en pecado me voy para el infierno. Entonces, ¿qué debo hacer? Abrirle el corazón a Dios, confesar con su boca, creer en su corazón y confesar con su boca. Que debe confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Entonces llevamos a la gente a hacer la oración de fe que sabemos para que reciban al Señor. Y de esta manera hemos ganado a un nuevo creyente, a un nuevo familiar, a un nuevo amigo y empezamos un proceso nuevo de discipulado. Entonces vamos a enseñar también a estos nuevos creyentes a que ellos también lo hagan, ¿verdad? Pero necesita acompañamiento, no podemos dejar la gente sola. Vea, a veces ¿por qué fracasamos en el evangelismo? Porque a veces no crecemos mucho en membresía, porque a veces no hacemos un trabajo bien hecho. A veces predicamos, damos un mensaje, a veces no muy bueno. Predicamos cosas que a veces no convienen. Y resulta que la gente queda, como dice, un poco confundida porque no entendió el mensaje. Pero si damos un buen mensaje de salvación, la gente va a entender, va a creer, se va a arrepentir y se van a convertir al Señor. Un verso bien importante que también nos sirve, nos ayuda mucho para predicar el Evangelio es Apocalipsis 3:20. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Son palabras del Señor Jesucristo. Entonces le está diciendo, abra la puerta de su corazón. ¿Para qué? Para que el Señor entre y more allí por siempre. Perdone sus pecados, le dé paz, le dé alegría y gozo.
le va a decir, si usted le entrega su vida a Cristo, su vida va a cambiar, no sé cuál sea su vida, pero algo que el Señor hace es que viene y cambia todo nuestro ser. Empieza por el nuevo nacimiento, que es cuando lo recibimos a Él, nos da un corazón nuevo, todo es nuevo, por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Quiere decir que el Señor viene, perdona nuestros pecados y borra todo pasado, pero es necesario dejar entrar a Cristo en nuestro corazón, es necesario abrir la puerta, es necesario confesar con nuestra boca, y eso es lo que le enseñamos a los nuevos creyentes que hagan con su familia, pero los vamos a acompañar, no los dejemos solos. A veces les decimos, vayan, prediquen, pero no les damos herramientas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darles herramientas, ayudarlos, empoderarlos, orar por ellos. A veces se van a equivocar, no los vamos a criticar, sino los vamos a ayudar. Estamos para ayudarlos. Haga de cuenta que usted está creando su hijo, está educando a su hijo. Es igual un hijo en el espíritu, un hijo espiritual, igualmente lo vamos a guiar. Hay un verso bien importante que está en Gálatas 2:20 y es algo que el nuevo creyente debe creer esa palabra y hacerla suya, ¿verdad? A veces dicen, no, pero yo soy muy nuevo, yo todavía me equivoco, todavía cometo errores. Todos cometemos errores, antiguos y los nuevos peor también. Pero algo que dice Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Algo que debemos entender y hacer entender a los creyentes que somos uno solo con Cristo. Ya no somos del mundo, ya no somos pecadores, empedernidos, no, a veces pecamos, pero el Señor nos perdona. Ya no vivimos una vida de pecado, sino que vivimos una vida de santidad, ¿verdad? Y digo, no, pero es que esa persona sabe lo que yo fui antes, y no, pero ahora usted es un hijo de Dios. Entonces Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces vemos que es bien importante compartir estos versos. Ahora también podemos utilizar algunas historias de la Biblia. Por ejemplo, la historia de Noé es una historia muy bonita para llevar gente a Cristo. La historia del hijo pródigo, la historia de Zaqueo, muchas historias de la mujer samaritana. Hay muchas historias en la Biblia que nos hablan del amor de Dios, y a través de estas historias podemos contarlas y podemos llevar a la gente fácilmente a Cristo. Lo importante es prediquemos el Evangelio y llevemos a la gente a recibir a Cristo, ¿verdad? Todo eso lo podemos, sí. ¿Difícil? No. Si cree que es difícil, bueno, la Biblia dice que no. En Filipenses 4:13 dice, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y si el Señor está con nosotros y nos fortalece, lo vamos a poder hacer. Pero lo importante es creerlo, ¿verdad? Entrenar, por importante, tener una buena comunión con Dios. Algo que nos da confianza y seguridad es tener una buena relación con Dios, tener una vida de oración, de lectura de la palabra, que eso ya le hemos enseñado. Y el Señor nos va a dar el denuedo, nos va a dar las fuerzas y la sabiduría, bien importante, orar siempre, ¿verdad? Antes de ir a compartir debemos orar, buscar a Dios para que el Señor nos dé sabiduría, porque no dependemos de nuestra propia sabiduría. A veces sabemos mucha Biblia, pero es importante buscar la presencia de Dios, porque allí está la unción. Una cosa es predicar la palabra sin la unción, pero otra cosa es cuando la unción está sobre nosotros. Y la unción la recibimos a medida que tenemos comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Cada día estamos renovándonos en nuestro hombre interior. Tenemos una vida de oración, tenemos una vida de búsqueda de Dios, de lectura de la palabra, y vamos a ganar almas para el reino del Señor. Para eso el discipulado, ¿verdad? Estas ya nuestras últimas clases. Nos falta hablar del bautismo del Espíritu Santo. Pero ya vamos terminando, ¿verdad? Pero lo importante no es que hagamos un discipulado, que lo enseñemos y ya listo, ¿no? Lo importante es el fruto, ¿verdad? Que a medida que vamos enseñando, vamos discipulado, los vamos ayudando para que ellos también lo vayan haciendo, ¿verdad? Ojalá que a esta altura del discipulado, cuando estamos enseñando, compartir el evangelio en su familia, ojalá ya ellos se hayan bautizado en agua, ojalá ya algunos hayan recibido el Espíritu Santo. Pero lo importante es que todos empecemos a crecer
y a dar fruto. Recuerda que Jesús dijo que el buen árbol se conoce por su fruto, el buen cristiano se conoce también por su fruto. Un buen cristiano gana su familia para Cristo. Así que hermanos, les animo, este es el tema de hoy, enseñar a otros, no es difícil, lo podemos hacer nosotros y lo podemos también enseñar que los nuevos creyentes lo hagan. Oremos a Dios, Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, oh Dios, te adoramos y te damos gloria a ti. Y te pedimos que nos des sabiduría para poder compartir tu palabra a otras personas, a esos nuevos creyentes, cómo reflejar tu amor a través de nuestra vida y que ellos puedan ver lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, que nuestro testimonio hable por sí solo, que veamos personas nuevas, que demos buen testimonio, que tengamos tu gracia, siempre que hablemos tu palabra, lo hagamos con gracia, con sabiduría y con sazón, porque el anhelo nuestro y sabemos que el anhelo tuyo, Padre, también es que todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad, Señor, y tú eres la verdad. Así que te damos gracias en esta noche, te bendecimos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y bendiciones para